MayorCT2. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una vez más aquí a MayorCT2. Soy MayorCT y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal con un vídeo que estimaba importante y que hace ya un par de días que quería hacer. Acerca del estúpido racismo que podemos llegar a ver en los Estados Unidos y que ha sido reportado mediante las redes sociales, mediante ciertos vídeos que se han ido subiendo durante los últimos 2 años y especialmente creo que durante los últimos meses he visto, pues ciertas cuestiones bastante interesantes que son dignas de comentar. Quiero matizar que realmente el racismo no es para nada defendible, es deplorable y es estúpido en todos sus casos, pero especialmente en los Estados Unidos, y voy a sacar una serie de puntos mediante los cuales voy a demostrar, digamos, esta postura. La cuestión es que, bueno, estamos acostumbrados pues a ver prejuicios quizás hacia el color de ciertas gentes, o incluso a lo mejor unos prejuicios que nacen de una desconfianza por cierta etnia y sus tradiciones o cómo actúan, digamos, ciertos ejemplos de la misma, ciertos casos de la misma. La cuestión es que sencillamente en Estados Unidos estamos llegando a vivir, se están llegando a ver casos de racismo exclusivamente por el tema del idioma. Es decir, se ve que a algunos estadounidenses les pica demasiado que gente, pues, mexicana, que mexicanos, sobre todo, esencialmente es lo que vengo a comentar, hablen español en sus calles o dentro de establecimientos públicos. Entonces, lo que hacen estos estadounidenses, no todos, evidentemente, no quiero generalizar, ¿vale?, es pasar a la violencia verbal o incluso física. O sea, hay multitud de vídeos, alguno puede que os acabe poniendo, en el que esto se demuestra y sencillamente parece que hay americanos estadounidenses, ¿vale?, que a algunos latinos no les gusta que les llamemos americanos, pues se nota que no se cortan ni un pelo a la hora de insultar a estos mexicanos que bien, perfectamente pueden ser, y de hecho son, pues ciudadanos o gentes de bien. Entonces, lo peor de estos casos es que evidentemente nosotros estamos viendo lo poco que nos llega. O sea, muy probablemente, por no decir es seguro, ¿vale?, porque esto es estadística pura, pues solo estamos viendo una mínima parte grabada de los casos, a lo mejor, que llegan a suceder. A mi entender, por lo que puedo llegar a ver, quizás las críticas llegan sobre todo desde gente un poco anciana, mayor, y también desde sectores quizás un poco más, no sé si conservadores o nacionalistas, desde quizás veteranos de guerra y demás. Cosas que además también veo un poco extrañas porque de hecho hay bastante mexicano dentro del ejército de los Estados Unidos también, y esto pasaremos a comentarlo también como uno de los puntos de este vídeo. Pero bueno, la cuestión es que contrasta el buenismo español que vivimos aquí, ahora mismo, en este país en que yo me encuentro, con este Estados Unidos donde el racismo y no sé, este comportamiento, lo dicho, se lleva a las calles. Y me parece muy curioso que esto venga y se vea, ¿no?, en un país que es Estados Unidos, que se las da, bueno, pues de defensor de los derechos humanos, la democracia y el todos somos amiguitos. Parece ser que solo cuando les interesa. Vosotros pensad que luego los mexicanos, que a lo mejor, pues, les acosan por la calle o les dicen estas cosas, tampoco la quieren liar, porque evidentemente a lo mejor son inmigrantes o piensan a lo mejor que la policía no les va a ver bien, van a pensar a lo mejor que dentro de una discusión existe cierto trato favorable en torno al blanco local, al típico anglosajón, ¿no? Entonces, claro, algunos de estos mexicanos se defienden y lanzan improperios de vuelta, os intentan explicar, pero otros no, intentando, pues, mantener las cosas calmaditas, cosa que me parece, por supuesto, muy sensata. Claro, vosotros imaginaos que hay casos de estos vídeos, ¿vale?, en los que a lo mejor empiezan a insultar al mexicano y llega un momento en el que el mexicano ya, hasta los cojones, pues le empieza a insultar de vuelta. Normal, a todo el mundo le pasaría. O sea, hay algunos de estos americanos, de estos estadounidenses, con los que es que parece que es imposible dialogar. En fin, lo dicho, es como hablar contra la pared. Pero vamos a tratar el por qué lo dicho, esto me parece muy estúpido. Estamos hablando de un país que luego encima se ha jactado, ¿vale?, Estados Unidos, de llamar racistas a otros países, y por ejemplo, el típico San Benito de la Segunda Guerra Mundial, no es que Alemania con sus nazis era súper racista. Estamos hablando de Estados Unidos, que para empezar, ¿vale?, es la cuna del Ku Klux Klan, que siguió en activo hasta el año 60, y donde los negros no tuvieron los mismos derechos que los blancos también hasta los años 60. ¿Vale? O sea, quiero que maticemos esto para empezar, para quitar ese halo, digamos, de justicia social que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país bastante racista. Es muy racista por lo general.
Y ahora bien, vamos a pasar a estos puntos, que era mi eje central, digamos, del vídeo, donde voy a explicar por qué me parece una auténtica gilipollez que sean racistas en Estados Unidos. Tengo 5 puntos. Punto número 1. Los indios. Todos estos que están siendo a lo mejor racistas y demás en Estados Unidos, de nuevo, puede que haya algún caso en concreto que sea ligeramente diferente, pero será un 1%, 2%. La mayor parte, el 90-100% de la población racista de Estados Unidos son blancos. Son blancos que no aguantan a estos, a lo mejor, mexicanos o demás. Que luego encima además son curiosamente terriblemente incultos, porque en uno de estos múltiples vídeos se puede ver como un americano de estos, un estadounidense, le dice al mexicano que se vuelva a España. O sea, ni siquiera tienen ni siquiera saben diferenciar entre lo que es un español y un hispano. O sea, nos meten a todos en el mismo saco, cosa que también a mí, pues como español, me cabrea todavía más, ¿no? Pero la gracia, claro, es que estos blanquitos anglosajones son británicos que llegaron por barco. O sea, ellos nunca aparecieron, no hicieron spawn, no son nativos de América, ¿vale? Entonces, punto número 1, lo dicho, indios. ¿Qué pasó con los indígenas? Si nos vamos a poner racistas, si nos vamos a poner en plan de aquí tienen que quedarse los nativos y le cerramos las puertas a los demás y tratamos mal a los demás, entonces sacamos a los Cherokee, a los Sioux y a todos y bueno, y mandamos a estos nuevos americanos a su país. ¿Qué os parece? Yo lo digo porque me parece muy injusto que los españoles nos hayamos quedado con esa leyenda negra publicitada por ingleses, por holandeses, por franceses, de que éramos unos conquistadores y unos genocidas, cuando perfectamente, yo que he vivido 2 años en Guatemala, sé perfectamente que hay un mestizaje muy claro, hay una gran población indígena, cuando, por ejemplo, justo en el norte de América no existen nativos. Hay poblaciones muy reducidas, de apenas unos pocos miles, lo dicho, en reservas y tal. Y como mucho la más grande, no sé si es la de los Navajo, corregidme si me equivoco, de unos 100.000, o sea, curiosamente me gusta mucho la historia y lo que es la sociedad y la política, y una de las múltiples cosas que me he puesto a estudiar es justo la historia de los pueblos norteamericanos, que es muy curiosa. No queda prácticamente nadie, ¿vale? Y bueno, pues antes de la llegada del hombre blanco, de estos ingleses, estaba poblado, pero eran tan racistas que nunca los asimilaron. Lo único que hicieron fue matarlos y echarlos, matarlos y expulsarlos hasta que llegaron a la otra costa de los Estados Unidos. Una labor que empezaron los propios ingleses con el Imperio Británico y que acabaron los propios estadounidenses, que está dentro de su propia cultura. Es un racismo de por lo dicho, de su propia nación o raza, que da igual, incluso con lo dicho, con la independencia de los Estados Unidos, se siguió, digamos, cometiendo cada uno de esos múltiples atropellos, ¿no? En fin, empezamos con esto, lo dicho. Los americanos, como tal, esos norteamericanos, no tienen ningún derecho sobre sus tierras, digamos, histórico, partiendo de que ahí, para empezar, había pues una población indígena y no la supieron asimilar. La conquistaron, la mataron y la expulsaron, ¿vale? Entonces, seguimos con lo siguiente. Punto número 2. Estados Unidos, país de inmigrantes. Estados Unidos es un país que se ha visto poblado por multitud de oleadas de inmigración. Hablamos de inmigrantes ingleses, ¿vale? Ingleses, irlandeses, españoles, franceses, con toda la Luisiana francesa, con Canadá también, ahí había franceses, alemanes también, los alemanes no llegaron casi a poseer tierras en el Nuevo Mundo, pero sí que emigraron muchos. Y bueno, qué sé yo, por emigrar incluso llegaron también, lo sabéis, los italianos y también los rusos que llegaron a la zona de Alaska y demás. Entonces, Estados Unidos es un país que se ha formado, se ha forjado por la unión de múltiples razas, culturas, naciones. No tiene ninguna que realmente, digamos, tenga una clara prioridad sobre el resto. Es puro mestizaje. O sea, tú vas por las calles de Estados Unidos, ves, yo qué sé, pues tiendas, ¿qué iba a decir? Ves chinos, ves tiendas restaurantes de pizza, ¿vale? La inmigración italoamericana, o sea, los italoamericanos, la población italoamericana es una brutalidad, por ejemplo. Y lo dicho, el sur de Norteamérica históricamente era español. Entonces, ¿qué estamos hablando de aquí? ¿Qué derecho tienen unos blancos anglosajones a creerse los amos históricamente de esa región? Puede que a lo mejor sean una mayoría importante en la mayor parte de los estados de Estados Unidos. Pero ellos nunca han forjado de forma individual, ellos solos, lo dicho, su propio país. No es una verdad. Otra cosa es que a lo mejor, pues,
la mayor parte de los líderes de Estados Unidos hubieran sido históricamente blancos y anglosajones, pero lo dicho, la población era terriblemente multicultural. Y con esto partimos a un tercer punto. Estados Unidos como nación tiene apenas 300 años, ni llega, no da tiempo a que se forje una nación, es un país que no tiene historia prácticamente. O que si vamos a analizar su historia, de nuevo volvemos al punto número 1, los indígenas. Realmente son ingleses, lo dicho, que llevan viviendo como mucho ahí un cierto número de años junto con otras minorías muy importantes de otras nacionalidades. Entonces, 300 años de historia no valen para justificar un aislacionismo. Tú no puedes ser racista con solo 300 años de historia. Tío, que acabas de llegar a ese puto sitio, ¿vale? Que a lo mejor, bueno, pues llegaron hace 500 años y no 300. Pero Estados Unidos, es que Estados Unidos, lo dicho, lleva como nación 300 años. 300 años. Con, lo dicho, múltiples oleadas de inmigración. Para ellos, una casa de hace 100 años es una casa antigua. Aquí en España, como no veamos un castillo medieval o un palacio de la era yo qué sé, de las Austrias, no lo consideramos antiguo. Pues ellos sí, ellos tienen otra noción del tiempo, pero está totalmente trastornada, ¿no? Ellos no tienen apenas, lo dicho, historia real. Y eso antes o después les pasa factura, como con cosas como esta. Y lo dicho, concluyendo, es ridículo considerar que pudiera haber un núcleo, ¿vale? Sociocultural o incluso racial medianamente estabilizado, ¿vale? No lo hay, no lo hay. Hay multitud, lo dicho, de minorías dentro de Estados Unidos. Punto número 4. Mexicanos que se integran en la sociedad. Salió una noticia, no me acuerdo hace cuánto, de que, me podéis corregir también si me equivoco, de que los mexicanos que emigraban en Estados Unidos, que estaban viviendo en Estados Unidos, tenían una media de 2.2 trabajos. O sea, están pluriempleados. No es gente que vaya a hacer el vago. Y tampoco Estados Unidos es un país, digamos, con los típicos servicios a lo mejor sociales, digamos, de bienestar social, lo dicho, que a lo mejor tiene España. O sea, los mexicanos no drenan, digamos, tantos impuestos como un inmigrante podría a lo mejor drenar en España, si es que podríamos asumir ese caso. O sea, no es lo mismo, y encima trabajan mucho. O sea, es gente tremendamente trabajadora. Se demuestra estadísticamente, ¿vale? Entonces, dentro de esto además vamos a analizar una cosa, y es que entran muchos mexicanos dentro del ejército también, entonces pasan a servir activamente a lo que sería la nación estadounidense. Se amoldan muy bien, lo dicho, se integran en la sociedad. Hay a lo mejor, pues, ciertos grupos, ¿vale? Ciertas nacionalidades que emigran que pueden dar más problemas que otras. Pero los mexicanos, dentro de lo que cabe, no son, digamos, mala gente en ese sentido, ¿vale? De nuevo, cabe la opción de generalizar o no hacerlo. Siempre hay gente mala dentro de un grupúsculo, pero como dentro de los propios estadounidenses, por así decirlo, de raza pura, ¿vale? Y luego siempre te vendrá, pues a lo mejor el típico, no, pero es que pasan droga, perdona, pero Estados Unidos tiene una lucha muy bien lograda contra lo que es el tema de la droga. No es tampoco un problema enormérrimo. Si creéis que el problema de la droga frente a la frontera con México, con Estados Unidos, es un problema, esperad a estudiar y analizar el caso de Guatemala, que está tomado íntegramente, totalmente, por las maras mexicanas, ¿vale? Entonces, existen casos bastante peores y tampoco se le puede achacar, digamos, lo dicho, la naturaleza de cierta gente a toda una nación. Generalizar así es un craso error. Y a todo esto, si ya encima sacamos el tema del muro de Trump, un muro con una sencilla escalera se puede pasar, no hay ningún problema, y hay gente especializada, y hay vídeos de esto que se pueden ver, en escalar muros rápidamente. Y unos cuantos segundos han subido. Son escaladores profesionales. Y trabajan en pasar esa droga, así que por mucho que se intente poner el foco sobre ese aspecto, es inútil, es inútil. Y pasamos al último punto, que bueno, se me ocurrió recientemente, que no es menos importante. Hablamos de que hay estadounidenses, estos norteamericanos, que les molesta ver a gente hablar español en su propio país, en zonas principalmente que son las siguientes: California, México y Florida, que son originalmente territorios españoles o mexicanos. O sea, si todavía existiera algo que avalara históricamente el que se hablara un cierto idioma en esos territorios, en esos estados, tendría que ser el español y no el inglés, porque tiene más antigüedad. O sea, incluso en los tiempos de la guerra de secesión, ¿vale?, americana, ¿vale?, la guerra civil americana,
en el sur, en la zona confederada, se hablaba español. O sea, estamos hablando de más allá de 1800, ¿vale? O sea, no llevan ni 200 años intentando implantar el inglés como idioma único. Y aún así no lo es, porque en California, quiero recordar que los boletines oficiales del estado salen en inglés y en español, ¿vale? Entonces, es que no hay razón para ser racista. Os he dado 5 razones por las cuales, por lo menos, no hay razón alguna para criticar a los mexicanos viviendo en Estados Unidos, por lo menos por hablar en español, que es lo que se está haciendo últimamente. O sea, salen multitud de vídeos, multitud de casos de, lo dicho, estadounidenses que se meten, lo dicho, verbal sobre todo, pero también físicamente a veces, con mexicanos, con población hispana, hispanohablante, por esta razón. Y digo mexicanos sobre todo porque la mayor parte es mexicano, son mexicanos, pero también hay cubanos y demás, hay de todo, ¿vale? Tampoco vamos a utilizar a los mexicanos como único ejemplo, pero bueno, es lo más, digamos, llamativo. Y lo dicho, o sea, Florida, California, bueno, iba a decir California, México y Florida. Cuando digo México, hablo de Nuevo México, de Texas y demás, ¿vale? Texas. Vamos a matizar. Texas fue robado por completo a México. Y antes de formar parte de México era parte de España. Y lo dicho, toda la sierra, digamos, del oeste de Estados Unidos, eso era zona española. Y digo California, Texas y Florida por no tirar un poco más arriba, pero dependiendo de la zona son más estados, ¿eh? Yo lo dejo caer y que cada uno recoja lo que quiera. Entonces, lo dicho, el racismo es malo, lo dicho, es un lote de prejuicios, da igual contra quien sea, pero especialmente en Estados Unidos, o sea, tienen quizás las minorías menos problemáticas, con todas las minorías que tienen, el porcentaje de minorías problemáticas que tienen es ínfimo. Y lo dicho, este odio hacia lo hispanohablante, con encima semejante incultura detrás, que no saben diferenciar a un español de un hispano, ¿vale? Porque quizás los españoles también somos hispanos, pero no somos exactamente iguales. De hecho, os voy a comentar una cosa, en inglés, en el idioma inglés, ¿vale? Ya sea americano o británico, existe una palabra para llamar a los españoles. No es Spanish, es Spaniard, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se generaliza, se utiliza la palabra Spanish y ellos cuando intentan traducirlo al español, ¿vale? No lo entienden. Traducen Spanish como hispano, pero general, incluyendo también a los Spaniards, ¿no? En fin, es toda una serie de cuestiones que también se explican desde el punto de vista del lingüismo, ¿vale? Desde un punto de vista lingüista, pero que estos estadounidenses no tienen ni puta idea. O sea, no quiero ahondar más en el tema, pero salió una historia, una noticia, hace nada, que según las encuestas, ¿vale? El 7%, ojo, el 7% de los estadounidenses piensan que los batidos de chocolate salen de las vacas marrones. El 7% de los estadounidenses. Son súper incultos, ¿eh? No penséis que por ser potencia mundial son inteligentes o saben de qué coño están hablando. Si les preguntas cuál es la capital de España, probablemente te digan que es Barcelona, ¿vale? O sea, yo lo dejo ahí, lo dejo caer. Pero esto es una historia de no terminar y lleva muchos años así, ¿eh? O sea, Estados Unidos y la incultura van de la mano. En fin, os dejo este vídeo aquí. Espero que os haya gustado, si es así, pasadlo. Metedle un buen pedazo de like y dejadme un comentario con vuestras opiniones. Y ya sin más, nos vemos en la próxima. Jihad.